Es un gran fracaso tener un club como Olimpia cuarto en la tabla de posiciones de un grupo de Copa Libertadores. Grupo complicado, sí, porque estaban Peñarol y Vélez Sarsfield, pero estaba San Antonio Bulo Bulo, un equipo debutante que le gana a Olimpia en la primera fecha. Uno decía, bueno, se podía reencauzar el rumbo. En la última fecha había un partido directo. Había que llegar vivo por lo menos a ese partido. ¿Qué pasó? Fracaso. Sí, esa es la palabra que como mínimo describe lo ocurrido en Olimpia. Muchas cuestiones institucionales para replantear en Olimpia. Y simplemente menciono algunas. Olimpia hizo una inversión importante por Robert Rojas. Por ahora no saca provecho de esto. Y los técnicos siguen apostando por Robert Rojas. Hoy con un poco de garra logró disimular en el segundo tiempo su bajo rendimiento. Pero ya está Robert Rojas. No sé en qué nivel está Alberto Espínola, ¿por qué el técnico no lo pone? Mucho marketing con Benedetto, que técnicamente es un jugador interesante, pero desde los 25 del segundo tiempo sacaba la lengua. Y no sirve un jugador como ese, salvo que marque 3 goles a los 25 del primer tiempo y se quiere ir a vestuarios. Y después uno dice, Prato, sí, técnicamente es bueno, pero es pesadísimo, cada vez se lo nota peor. No sé si es simplemente una impresión óptica o es así. Después hoy todos desaparecieron. Algunos culpaban a Richard en el primer tiempo. No, Richard, nadie lo extraña. ¿Y después qué pasó en el segundo tiempo? Entonces, demasiadas cuestiones para replantear en este Olimpia, y ni siquiera hablo de Bustos, porque lo de Bustos es muy reciente. Dirigencialmente hablando, basta del mensaje que Olimpia es grande, que Olimpia con el nombre, que Olimpia con esto, con aquello. No se le gana a nadie a nivel internacional con el nombre nomás. Acá sí, probablemente. Y alguna que otra zapallada como contra Flamengo puede ocurrir. Con el nombre, sí, con un poquito de orden, con lo que quieran. Pero hasta ahí. Después hay que trabajar en armar un equipo competitivo, respetar la historia de Olimpia y pelear de una vez por todas por algo internacional.